Hoy es el último día de este año de gracia 2024 y para algunos tal vez han sido un año bastante positivo, bastante bueno, maravilloso, y para algunos tal vez han estado en algunas situaciones difíciles, algunas pruebas y algunas circunstancias, pero gracias a Dios que Él ha estado con nosotros. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y les invito, hermanos, a que me acompañen y abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, y vamos a leer los versos 28 y 29 todos juntos. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. Cuando esté apercibido, glorifica el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo repetimos nuevamente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, amén. Se ha orado al inicio, puede tomar asiento, se ha orado al inicio por todo el servicio, y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar y darle la bienvenida a los amigos que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, y también nuestros hermanos fieles. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Me da gusto verles y el Señor les bendiga grandemente. Bien, vamos a entrar en el tema y hoy hablaremos de 4 cosas en estos textos que acabamos de leer. El primer punto es que todo creyente tiene un reino inconmovible. Ese es el primer punto que vamos a mencionar. El segundo punto es que la gratitud debe ser nuestra respuesta por ese reino inconmovible. Entonces nuestra respuesta debe ser gratitud a Dios por eso. Ese es el segundo punto. El tercer punto es de que debemos servir a Dios con temor y reverencia. Y el cuarto punto, una advertencia final: Dios es fuego consumidor. Son los 4 puntos, repito. El primero, todo creyente tiene un reino inconmovible. El segundo, la gratitud debe ser nuestra respuesta. El tercero, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Y el cuarto, una advertencia final: Dios es fuego consumidor. Y bueno, antes de entrar al primer punto, veía yo necesario dar un bosquejo rápido sobre el libro de Hebreos, porque para poder comprender estos 2 versículos es necesario que tengamos en mente qué es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo desde el capítulo 1. Y bueno, este es el contexto antes de que lleguemos al primer punto. Primero les quiero decir que el autor de la carta a los Hebreos, el autor humano, es desconocido. No se sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero sabemos que el autor divino quién es, y el autor divino es el Espíritu Santo. Y eso es más que suficiente, no importando qué hombre haya sido. El autor divino es el que nos da certeza de que es palabra de Dios. El destinatario de esta carta es a los cristianos judíos. Hay evidencia interna dentro de esta carta que es escrita a los cristianos judíos. También hay evidencia interna que esta carta fue escrita antes del año 70 después de Cristo, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. En los versículos hay evidencia interna de que fue antes. Entonces muchos sugieren que fue escrita en el año 65 después de Cristo. Y el propósito que tiene toda la carta de Hebreos es de que exalta a Jesucristo por sobre todas las cosas, y también es un ánimo a no desertar de la fe de Cristo. Esas son las 2 cosas. Exalta a Jesucristo por todas las cosas y anima a los creyentes a no desertar en la fe de Cristo. Ese es el propósito que tiene toda la carta. Y en el bosquejo, que creo que es importante que sí lo mencione también, en el capítulo 1, de los versos del 1 al 4, habla sobre la superioridad de Cristo en la revelación. El primer capítulo habla que la escritura fue inspirada, que fue anunciada por los profetas. Y después dice, pero ahora es revelada por Cristo Jesús. Y entonces Cristo es superior de la revelación anterior que había. También del capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 18, habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Dice que Cristo es superior que todos los ángeles. Del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13, habla de que
la superioridad de Cristo sobre Moisés. Sabemos que los judíos tenían a Moisés en muy alta estima porque Moisés recibió las leyes del Pentateuco y entonces a Moisés todo judío lo tiene en un alta estima y bueno, el autor de Hebreos le dice que Jesucristo es superior a Moisés. Y el capítulo 4 del verso 14 al capítulo 10, hemos dado un salto bastante grande. Al verso 18 habla la superioridad de Cristo sobre Aarón. Recordemos que en el antiguo pacto hacían sacrificios para que Dios perdonara sus pecados y de manera constante ellos estaban haciendo sus sacrificios y lo que nos dice el autor de Hebreos es que el sacerdocio de Cristo es mayor a cualquier sacerdocio que existía en el Antiguo Testamento. Y también dice que el pacto de Cristo es mejor que el antiguo pacto que existía, que el pacto que hizo con Dios con Moisés. Y también dice que Cristo, el santuario de Cristo, es mejor que el santuario que había en aquel entonces. Y también dice que el sacrificio que hizo Cristo es mejor que cualquiera de los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Y hasta aquí lo que hemos visto es de que ponen a Cristo superior, es mejor que todo el Antiguo Testamento, es mejor que el Antiguo Pacto, es mejor que la ley, es mejor que todo lo que todo judío conocía en ese momento y es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo y llegamos al capítulo 11 en donde habla de los héroes de la fe y bueno, me va a servir de recordatorio del tema que vimos hace 2 semanas, en donde veíamos que algunos héroes de la fe, unos que conquistaron muchas cosas por la fe. Y voy a los versos 33 y 34 del capítulo 11. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y el autor de Hebreos nos dice que con la fe el cristiano, el creyente puede lograr muchas cosas. Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y por eso es que necesitamos tener fe. Todos debemos de tener fe en Dios, que Dios es el creador de los cielos, la tierra, que es nuestro Padre, que sostiene el universo con su palabra y con su mano. Él es nuestro Padre y Él nos guarda y esa es la fe que la Biblia nos dice que todo creyente debe de tener. Pero eso no quiere decir que todo creyente va a caminar sobre pétalos de rosa y que todas las cosas le van a salir bien. Porque más adelante en los versos 36 y 37 dice, hablando de otros héroes de la fe, pero que tuvieron una experiencia diferente. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y estos héroes de la fe que padecieron todos estos sufrimientos, para Dios son igual de importantes y valiosos como los héroes de la fe que ganaron batallas. Y llegamos al capítulo 12. Todavía no he llegado al punto 1 en donde los 4 que les mencioné, pero es importante que tengamos esto en mente, la superioridad de Cristo. Cristo es mejor que toda la ley que teníamos antes, los héroes, la fe que debemos de tener. Y viene el autor de Hebreos y llegamos al capítulo 12 y les dice que no deserten, que continúen la carrera, no importando las situaciones, los problemas. En este año 2024 que está terminando, no importando cuál haya sido las situaciones, debemos de seguir corriendo. El verso 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y recordemos lo que decíamos hace 2 semanas, tenemos que deshacernos del pecado, tenemos que deshacernos de las cosas que nos estorban, las cosas que nos distraen de Dios, necesitamos deshacernos. Son como si corriéramos con maletas encima de nosotros, necesitamos tirar esas maletas que nos estorban y correr la carrera. Eso es santidad. Y corramos con paciencia y debemos de ser perseverantes.
debemos de correr pacientemente. No es una carrera de 100 metros, esa es una carrera que dura desde el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo hasta que el Señor nos llame o venga por nosotros. En ese momento terminará la carrera y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y decíamos que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Corramos mirando al Señor Jesucristo por delante. Si miramos, corremos y miramos a los que están a nuestros lados, nos vamos a caer, nos vamos a alentar y tal vez vamos a retroceder. No miremos a los lados, no miremos atrás, miremos hacia adelante, en donde que nuestra mirada esté en Cristo Jesús. Y eso es lo que veíamos, y el llamado era la pureza, la perseverancia, y el enfoque es Jesús, el autor y consumador de la fe, y la recompensa final es la gloria de Cristo. Y más adelante, en el mismo capítulo 12, de los versos 18 al 21, habla del monte Sinaí. Esto es una figura que ahorita la voy a comentar. Habla del monte Sinaí y habla del monte de Sión. No lo vamos a leer, solo haré unos comentarios. Habla del monte Sinaí, los versos del 18 al 21. Usted, si tiene su Biblia abierta, podría seguirme. Hebreos 12 del 18 al 21, no lo leeré, pero lo que el autor de Hebreos está haciendo referencia es al antiguo pacto, a la ley de Moisés, a la ley que los judíos estaban queriendo cumplir. Se representa la ley, el juicio por cumplir la ley, y en esa ley había un juicio. La Biblia enseña que quien no cumple la ley tiene que pagar con muerte. El propósito principal de todas estas señales, las señales que había en el monte Sinaí cuando Dios le entregó la ley a Moisés, eran señales para convencer al pueblo de que era imposible acercarse a Dios. El hombre pecador no podía acercarse y seguir vivo, no podía acercarse. Ahí estaba el monte, pero no podían subir. Tenían miedo y sabían que si subían iban a morir. El Dios del Sinaí es un Dios para temerle, porque la Biblia decía que nadie puede ver a Dios y vivir. Un Dios de juicio, un Dios de castigo, porque no cumplían la ley, necesitaban cumplir la ley. Los símbolos del Sinaí son la oscuridad, el fuego, el temblor, las trompetas del juicio, y todo eso para un pecador no perdonado. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso lo sabían los antiguos judíos. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En este libro de la ley puede haber muchos requisitos, muchas instrucciones que fueron dadas al pueblo de Israel en aquel entonces, pero la única manera que podían, si querían alcanzar la salvación a través de la ley, era cumplir todas. Con una que fallaran, hacían infracción de la ley en general. Y entonces por eso el autor, el apóstol Pablo, dice que maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Pero así como hace referencia al monte de Sinaí, más adelante en los versos del 22 al 24 hace referencia al monte de Sión. Y también esa es una analogía que está haciendo. Ahora está haciendo la analogía de la gracia de Cristo, porque Cristo es superior, y es lo que les había yo dicho en el contexto anterior. Cristo es superior a los ángeles, a la revelación. Cristo es superior a Moisés, a Aarón, a todos los rituales que hacían en aquel entonces. Y entonces ahora es representado, esa gracia de Cristo es representada por el monte de Sión. Y lo que está diciendo es que la montaña del nuevo pacto es el monte de Sión y representa a Jerusalén, la celestial. Sión representa la gracia y el reino eterno al que hemos sido llamados. Todo cristiano que ha aceptado a Jesús ha sido llamado a un reino eterno. Llegar a Cristo es llegar al cielo, y Cristo es el único camino para llegar al cielo. No hay otro camino. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6: nadie viene al Padre sino por mí. No hay absolutamente ninguna otra manera de llegar al Padre, solamente a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que enseña la Biblia. A veces hablo con mis compañeros de trabajo y les digo: ¿en qué Dios crees tú? ¿En el Dios que tú te imaginas o en el Dios de la Biblia? Y el Dios de la Biblia dice que la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo.
Como cristianos somos ciudadanos del cielo, donde ahora vivimos espiritualmente. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Todo cristiano que ha aceptado a Jesucristo tiene una ciudadanía en los cielos. Y entonces tenemos ahí a dos montes, el monte Sinaí que representa la ley, tenemos al monte de Sión que representa la gracia de Cristo. Sinaí la podían ver, los judíos, los israelitas lo podían ver, la podían tocar porque era una montaña, un monte, era algo físico, pero no se podían acercar porque iban a morir. Y Sión, ahora en este momento no la podemos ver, no la podemos tocar, pero nos podemos acercar a través de su Hijo Jesucristo. Sinaí era prohibitivo y aterrador. Sión es invitador y benevolente. Sinaí estaba cubierto por nubes y oscuridad. Sión es la ciudad de la luz. Sinaí es juicio y muerte. Sión es perdón y es vida. Y ya nos estamos acercando, hermanos. Los 4 puntos no los hemos empezado, pero van a ser muy breves. Llegamos a los versos 25 y 27, que esto es importante para llegar finalmente a los versos 28 y 29. Voy a leer los versos 25 al 27 en la versión Nueva Traducción Viviente. Es un lenguaje más fácil de entender a la primera. Y la palabra de Dios dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. No se nieguen a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero, quien es el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Y lo que este texto está diciendo es de que en algún momento Dios en su soberanía y en todo su poder, Él va a destruir absolutamente todo. Todo lo terrenal, todo lo físico, lo va a destruir. Va a eliminar todo lo que es temporal y solamente va a quedar lo eterno, lo que es inamovible. Es lo único que va a quedar. Todo lo temporal va a desaparecer y solo quedará lo eterno. El profeta Ageo 2, del 6 al 7, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria esta casa, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Daniel habla del reino inconmovible. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. El reino de Dios no será destruido. El reino de Dios es eterno y todo aquel que cree ha adquirido la nacionalidad para estar en ese reino eterno. Y ahora lo que le quiero preguntar a mis hermanos, ¿está viviendo para lo temporal, para lo que va a ser destruido? ¿Está viviendo para lo que un día Dios va a destruir y va a desaparecer? ¿O está viviendo para lo de la promesa eterna, para ese reino inconmovible? Es algo que cada uno de nosotros tenemos que analizarlo, pensarlo y meditarlo. ¿A qué dedico mi vida? ¿En las cosas temporales y terrenales o a las cosas eternas? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y antes en el verso 20 dice, hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y ahora sí llegamos al inicio. Y lo voy a leer porque posiblemente ya lo olvidaron. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ya hablamos de ese reino inconmovible, que son las cosas eternas, las cosas espirituales
que van a permanecer una vez que Dios destruya todo lo terrenal, todo lo temporal. Y entonces nuestra respuesta debe ser la gratitud por ese reino que hemos recibido, por ese reino celestial. A lo mejor las pruebas han sido difíciles, han sido duras, han sido complicadas, o tal vez no, tal vez han sido un año bastante bueno, bonito, agradable, y gracias a Dios por todas las cosas, porque dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Pero no importando las circunstancias que estemos pasando en esta tierra temporal que va a ser destruida, pensemos mejor en lo eterno, en lo inconmovible, en lo celestial, porque ahí eso es lo que nos debe importar a nosotros. Respondamos a Dios con gratitud por ese reino. Gracias, Señor, porque me has dado ese reino. Me ha ido bien, gracias a Dios, porque tendré un reino mejor. He pasado complicaciones, he pasado pruebas, enfermedades, situaciones difíciles. Gracias, Señor, porque sé que lo que me espera es un reino eterno, inconmovible, no importando cualquier circunstancia. En la felicidad, en la benevolencia, en la tristeza, en la enfermedad, en medio de cualquier circunstancia, demos gracias a Dios por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias. Nuestro agradecimiento se expresa ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificios vivos. El apóstol Juan expresó en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hermanos, usted puede imaginar ese reino inconmovible que estamos próximos a llegar. Demos gracias a Dios por ello. Y si las circunstancias nos están ahogando, no pensemos en lo temporal. Eso pronto va a pasar y estaremos en ese reino celestial, no un año, no 10 años, no 100 años. Por toda la eternidad estaremos ahí. Demos gracias a Dios por ello. Esa debe ser nuestra respuesta. Señor, gracias porque me has prometido ese reino. Sirvamos a Dios. Dice, tengamos gratitud, es lo que acabo de decir. Y mediante ella, ¿a qué se refiere con ella? Mediante ella, la gratitud. Mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, el punto 3, debemos de servir a Dios con temor y reverencia. La gratitud hacia Dios debe manifestarse en servicio reverente y temeroso, reconociendo la santidad de Dios. Temor y reverencia no se refiere a un medio esclavizante. Cuando hablamos de temor, no se refiere a un miedo. No es que tengamos miedo a Dios. Deberíamos de tener miedo. Pero realmente en la Biblia, cuando habla de temor, no se refiere a miedo. Se refiere a un profundo respeto hacia Dios. Y entonces debemos de servir a Dios con ese profundo respeto, con ese temor y reverencia. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El profeta Isaías reconocía y se condujo con temor y reverencia a Dios y pudo expresar lo siguiente. Isaías 6:5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías diciendo, yo que tengo labios inmundos. Simplemente él reconocía la santidad de Dios, podía reconocer la santidad absoluta de Dios y podría ver su humanidad y veía que estaba muy lejos y por eso expresaba eso. Filipenses 2:12 dice que debemos de trabajar en vuestra salvación con temor y temblor, nuevamente con un profundo respeto, con temor y reverencia, con un profundo respeto. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y el servicio a Dios, debemos de servirle a Dios en lo que podamos hacer. Unos hacemos una cosa, es como nuestro cuerpo, la analogía que también el apóstol Pablo usa del cuerpo. Los dedos los ocupamos para unas cosas, todos juntos hacen otra cosa. La cabeza tiene otra función, el corazón tiene otra función, el pulmón tiene otra función, los pies, las piernas, el abdomen, los órganos internos tienen funciones diferentes y así somos nosotros. Y entonces debemos de servir a Dios, sabiendo que tenemos un reino inconmovible, eterno, debemos de estar agradecidos con Dios y entonces debemos de servirle a Dios en lo que sepamos hacer, en lo que podamos hacer, sirvámosle a Dios. Romanos 12:11 dice, sirviendo al Señor con fervor en espíritu. Y Colosenses 3:23,
Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Sirvamos al Señor. Hay muchas maneras de servirle al Señor. No necesariamente aquí. He visto hermanos que andando en las calles, andan predicando, le sirven al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente a estos hermanos. Y usted sabe cómo usted le puede servir al Señor. Cuando sirves al Señor lo haces con excelencia y devoción, reconociendo que sirves a un Dios santo y soberano. Cuando hacemos las cosas, y el texto que leíamos, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y es todo lo debemos de hacer. Hasta las cosas que pudieran parecer más insignificantes, debemos de hacerlo como para el Señor. Incluso el comer, que pudiera ser algo tan simple, el respirar, deberíamos, en nuestra mente debería de estar que lo debemos de hacer como para el Señor. Y llegamos al punto 4, en donde es una advertencia final. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El verso 29. El capítulo cierra con un recordatorio solemne de que Dios es fuego. Y por cierto, cuando en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, casi todas las veces cuando se habla de fuego, habla de una hoguera, habla de una llama, de lumbre, habla de juicio y dice que es fuego consumidor, enfatizando su santidad y el juicio que Dios tiene, porque Él es un Dios santo, absolutamente santo. Deuteronomio 4:24 dice que Jehová tu Dios es fuego consumidor. Y Mateo 3:10, cuando no hay fruto, dice lo siguiente, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da fruto es cortado y es echado al fuego, al juicio de Dios. Quien no dé fruto, quien no reconozca a Jesucristo como su Salvador, lo que la Biblia enseña es de que va a ir al fuego, va a ir al juicio. No tomes la gracia de Dios en vano, hermano. No tome la gracia de Dios en vano. Ese es un regalo maravilloso, no lo tome en vano. Y para los amigos que nos escuchan, tampoco la rechacen. Tampoco rechacen esa gracia que está disponible ahí. Como leíamos en los versículos anteriores, el pueblo de Israel, muchos rechazaron la ley, iban y adoraban a otros ídolos paganos. Y Dios, en su soberanía, emitía juicio como ese pueblo. Y lo que leíamos es de que si el Dios del Sinaí conmovió la tierra, cuánto más el Dios que está en el monte de Sión desde los cielos va a conmover la tierra y va a conmover los cielos. Y no habrá escapatoria absolutamente de nada. No la rechaces. El reino inconmovible requiere de una vida en santidad. Levíticos 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Ya estoy terminando, hermanos. El autor de Hebreos exhorta a los cristianos a no abandonar la fe, a seguir esta carrera, a no desmayar, a seguir adelante, desechando las cosas que nos estorban, el pecado, las cosas que nos distraen y correr más rápido a la carrera, poniendo nuestra mirada en Cristo, no a los lados, en Cristo, seguir adelante y ser perseverante. No nos cansemos, que las pruebas no nos agobien, que las pruebas no nos hagan desmayar. Sigamos adelante. No abandonen la fe, no regresen a la ley. Nosotros creo que fácilmente podemos aceptar que aceptamos la gracia de Cristo. Pero quisiera hacer una analogía. Aquellos israelitas le decían, no regresen a la ley. Cristo es superior que todo ello. En Cristo tienen absolutamente todo. Y Cristo pagó por los pecados de todos. Ya no hay más sacrificios. Es el mejor templo, es la mejor ley. Cristo es suficiente y es mejor que todo. No regresen a la ley. Y lo que yo quiero decir ahorita es una analogía. Cristo es mejor que todo. No regresemos al viejo hombre. No volvamos a ser el viejo hombre. Sigamos adelante, caminando en santidad, perseverando. Nos vamos a cansar, sí, pero el Señor nos ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos ayuda. No abandones la fe, no te salgas de la carrera, no regreses al viejo hombre. ¿Cómo fue el año 2024? Problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, problemas judiciales, enfermedades, situaciones difíciles. No te salgas de la carrera, hermano. Sigue adelante. No te salgas de la carrera. Recuerda que estás en la roca de Sión. Todo lo temporal se va a acabar y solo quedará lo eterno. Lo temporal se va a acabar.
Si es necesario, tenemos que padecer, aunque sea por un poco de tiempo, y vendrá lo eterno. Si ya aceptaste a Cristo, entonces tu ciudadanía no es de esta tierra. Tu ciudadanía es celestial. Para todos los que ya aceptaron a Cristo Jesús, la buena noticia que tienen una ciudadanía celestial y su patria está en los cielos, que será eterno y nada lo puede mover y nada lo puede cambiar. Y Dios no miente, Él es inmutable. Si ya aceptaste a Cristo, entonces tienes moradas eternas, donde donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Vivamos con gratitud, hermanos, en un servicio reverente y un compromiso profundo por ese reino inconmovible que Dios en su gracia mandó a su Hijo para salvar al mundo. Amigo, que aún no has abierto tu corazón a Cristo, no rechaces ese reino inconmovible del que yo les he estado hablando, sino recibe ese reino eterno que solo Cristo puede dar. Solo Cristo puede dar ese reino eterno. La entrada al reino viene por la fe en Cristo. Solamente el hecho de creer que Cristo vino al mundo, se hizo hombre y llevó todos los pecados de las personas a la cruz. Y el Padre descargó su ira. La ira que iba a descargar sobre nosotros, la descargó sobre su Hijo Jesús, quien no pecó. Y al no pecar, Él es justo. Y cuando nosotros que creemos esa salvación de esa manera, como lo enseña la Biblia, cuando Dios nos ve, no ve a nosotros como pecadores, sino ve la justicia de Dios porque nosotros hemos creído en esa obra redentora. Y lo único que necesitamos es creer. Creer, y si vamos al Evangelio de Juan, vemos creer, 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 y debemos de creer. Y lo último que quiero decir es que la entrada al reino viene solamente por la fe en Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Santo que estás en los cielos, antes que todo te damos gracias por la vida, Señor, y gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias por este año que está concluyendo, Señor, porque tú has estado con nosotros. En cualquier circunstancia, Señor, hemos podido ver tu misericordia, tu gracia en cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Pero te tengo que dar gracias por tu obra redentora, Señor, por tu obra expiatoria, que viniste a este mundo para salvar a los pecadores. Y como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos llena y nos alimenta. Tu palabra nos enseña y tu palabra nos da esperanza, Señor, para que nuestra fe no esté formada en el aire, sino que esté fundamentada en tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido de manera especial, Señor, por las almas que aún no te han recibido, Señor. Que no echen en saco roto, Señor, tu grande salvación, tu obra redentora. Toca sus corazones, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Padre Santo. El Espíritu Santo de Dios toca los corazones de los amigos que hoy nos visitan. Quienes aún han dudado si necesitan darle su vida a Cristo Jesús. Toca sus corazones, Espíritu Santo. Convéncelos de pecado, redargúyelos, exhórtalos, transfórmalos, regenera sus vidas, sus corazones. Gracias por tu palabra y gracias te doy por tu pueblo, por tus hijos que están aquí, Señor. Gracias por todo lo que has hecho con cada uno de nosotros en este año, Señor. Gracias por todas las veces que has podado nuestra vida, Señor. Porque aunque ha habido dolor, te damos gracias porque sabemos que lo haces para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Bendice a tu pueblo Monte Oreb, bendice a cada uno de ellos, Señor mío. Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.